La naturaleza del engaño, hoy la cuarta parte. Gracias por los comentarios que he recibido, me animan a seguir el tema. Hoy quiero compartir algo de los inicios del engaño, que por supuesto es la obra de Satanás. Él está atrás de todo tipo de engaño que existe desde el principio. Y Satanás, claro que se aprovecha de la debilidad humana, y hay una combinación entre la obra de Satanás y también la disposición débil del ser humano que realmente produce el engaño. Ahora, el engaño del cual quiero hablar hoy, y nada más para recordar, cuando hablamos de engaño estamos hablando de que algo nos desvía del camino único y recto y verdadero que es Cristo, algo que nos desvía del camino del Evangelio claramente definido. Y el problema del engaño no solamente es que lleva a actuaciones y a una vida de pecado, sino que el camino del engaño produce que no lleguemos a la meta, porque si nos desviamos de camino, también cambiamos la meta. Eso es lo crítico, eso es lo serio de ser engañado. Entonces hoy quiero hablar de un asunto que es muy común entre cristianos y que es porque la Biblia lo menciona. La Biblia nos advierte en varias partes, por ejemplo, en Deuteronomio 4:2 y en Apocalipsis 22, 18 al 19, incluso en Proverbios 36, nos advierte en contra de añadir y quitar de la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios es una, y la palabra de Dios en su totalidad realmente representa un equilibrio de la revelación divina. Y sabemos de que cuando algo que requiere un equilibrio para existir y subsistir, cuando se pierde el equilibrio, eso siempre lleva a disturbios en el cuerpo, un desequilibrio lleva a enfermedades, pero también en la comprensión de la Biblia, un desequilibrio lleva a una mala comprensión del mensaje de Dios. Y cuando añadimos o quitamos de lo que es la revelación de la Biblia, nosotros cambiamos el equilibrio de la palabra de Dios. Porque si quitamos, ya hay un desequilibrio, y si añadimos, igual. Entonces, en este mi cuarto libro sobre las pruebas, hablo un poco de estos asuntos que pasó, y de que cómo es de delicado cuando nosotros quitamos o añadimos a lo que es la revelación de Dios. Y me refiero no solamente a la revelación de la Biblia, que es una y fija, sino que también a la revelación personal que podemos haber recibido nosotros de parte de Dios. O sea que Dios te dice una cosa y generalmente el mensaje es claro y uno nada más debería obedecer, pero cuando quitamos o añadimos a la palabra de Dios, esto puede llevar a estados de engaño que no nos lleva a la meta. Siempre en la misericordia de Dios habrá perdón y podemos corregir nuestros caminos, pero sí es una cosa seria. Voy a compartir un testimonio de mi vida para ilustrarlo mejor. En el año 88, 89, viviendo en Guatemala, había mucho trabajo de la iglesia, estaba creciendo, habíamos fundado el Colegio Cristiano Tabernáculo de la Fe en Huehuetenango de Guatemala, y estaba trabajando mucho, pero en este tiempo Dios me habló a mí y también a mi esposa de que nos fuéramos a vivir a Alemania. Entonces, esto era la palabra de Dios, que nos fuéramos a vivir a Alemania. Entonces, yo cometí el siguiente error. Como mi compañero de trabajo
y mi compañero en el pastorado, Julio Sosa, se había ido por un año en el 88 a los Estados Unidos a hacer un tiempo sabático, también por motivos de la salud de su esposa. Yo concluí que ahora me tocaba a mí también ir a Alemania un año, o sea que Dios me dijo que me fuera a vivir a Alemania y yo añadí por un año. Entonces, estando en Alemania, las cosas no se desarrollaron como yo lo había pensado ni deseado. Y cuando terminó el año, yo sabía que no, Dios no quiere que regresemos a Guatemala. Entonces yo causé mucho dolor en la vida de mi primera esposa, que era de Guatemala, y en la vida de mis hijas, a quienes habíamos dicho, vamos a ir a Alemania por un año y después regresamos a nuestra casita y a nuestra vida, a nuestra iglesia y nuestro trabajo. Pero no fue así. O sea que añadiendo a lo que Dios me había hablado, yo mismo me dañé porque después tenía que justificar esta decisión de ya no regresar a Guatemala. A lo largo fue la voluntad de Dios quedarnos en Alemania, pero esta añadidura a la revelación de Dios que venía de mi trasfondo, que venía de mi experiencia, yo cometí este error. Ahora, en cuanto a la Biblia, este error puede llegar a ser mucho más serio cuando añadimos y quitamos de la palabra o revelación de Dios. La caída del hombre de Adán y Eva en Génesis capítulo 3 tiene que ver con este problema de que se añadió algo de la revelación a la revelación de Dios. Cuando Satanás se acerca, y Satanás siempre tiene la meta y la estrategia de poner en duda aquello que Dios ha dicho. O sea que Dios había dicho a Adán y Eva en Génesis 2 que podían comer de todo árbol menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que Satanás tuerce este mandato de Dios y le tienta a Eva con esta palabra, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol. Entonces Satanás siempre usa parte de la verdad, pero la tuerce. Y lo que espera Satanás es encontrar en nosotros una desviación de lo que ha sido la revelación de Dios original. Entonces, la respuesta de Eva es la respuesta que a Satanás le revela que realmente ha pasado algo serio en el entendimiento de Eva. Porque Eva contesta en Génesis 3, del 2 al 3, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Bueno, Dios nunca dijo nada de tocar. Él solo dijo que del árbol de la ciencia del bien y del mal no debéis comer porque vais a morir. Pero no dijo nada de tocar. O sea que ellos hubieran podido subirse a este árbol, hubieran podido incluso tocar la fruta, hubieran podido colgar su hamaca en el árbol y descansar. Dios no dijo nada de tocar, pero Eva sí añadió a la revelación original de Dios el no tocar. O sea que añadió una prohibición que Dios no había articulado. Y eso para Satanás fue el momento de reconocer, ya está desviada, ya se engañó a sí misma añadiendo algo que no existía. Y eso es muy serio porque después de esta respuesta de Eva, Satanás le confronta con una mentira bien clara y le dice, a Eva le dice, no moriréis. Y eso fue una mentira clara porque Dios había dicho,
si coméis de este árbol, vais a morir. Y Satanás dice, no pasa nada, no vais a morir. Pero el hombre, antes de abrirse, y el cristiano, antes de abrirse a una mentira clara, y bien clara, algo pasa de desviación en su corazón de lo que es la verdad de la revelación de Dios. Entonces, eso es muy serio, porque en el cristianismo históricamente podríamos observar donde se ha quitado de la revelación de Dios y donde se ha añadido a la revelación de Dios, que estoy hablando de la Biblia, siempre ha causado problemas, siempre ha causado sufrimientos, ha causado hasta muertes, porque cristianos se han matado entre sí por sus posiciones doctrinales. Después de la Reforma en Alemania, Lutero persiguió a los anabaptistas porque decían que uno tenía que bautizarse no de infante, sino ya de grande y consciente. Y hubo muertes, ejecutaron a 5,000 anabautistas en el siglo XVI después de la Reforma de Lutero. O sea que entre cristianos han habido atrocidades, pero si uno regresa preguntando ¿y dónde se originó esta violencia entre cristianos? Fue un asunto de quitar o añadir algo a la revelación de la palabra de Dios y luego interpretarla cada quien a su modo. Entonces, eso es muy importante de chequear. Estamos caminando en lo que Dios nos ha revelado. Estoy hablando en general, la Biblia, y necesitamos toda la Biblia para caminar en el camino correcto. Necesitamos el equilibrio de toda la Escritura. Y también en lo personal, ¿qué te ha hablado Dios a ti? ¿Has quitado o has añadido a la palabra generalmente clara de Dios? Y allá es donde pueden surgir problemas. Dios quiere que todos lleguemos a la meta, pero nosotros tenemos que mantenernos en el camino verdadero y único que es Cristo y es la relación con Cristo. Y regresando a Génesis otra vez, nos damos cuenta de que un problema que encontramos en Eva es que ella, en su manera de ver la situación, también había cometido un error, una desviación del original. La Biblia declara en Génesis 2, 16 al 17, leemos lo siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comas, ciertamente morirás. La respuesta de Eva ya la leímos, pero la parte que ahorita me interesa es lo siguiente, porque Eva dijo que pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. O sea que en la percepción, en el entendimiento de Eva, ya había un error. Porque Génesis 2:9 dice claramente que el árbol de la vida estaba en medio del huerto y no el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que en su corazón hubo un cambio de enfoque en lo que, como entendía Eva a Dios y sus mandamientos. En la manera de pensar de Eva, el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba en medio del huerto. Pero eso era mentira, porque según Génesis 2:9, el árbol de la vida estaba en medio, en el centro del jardín de Edén. Entonces, aquí vemos de que hay dos árboles que nos presenta el inicio de la Biblia, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Cuando vamos al final de la Biblia, al libro de Apocalipsis 22, encontramos solamente el árbol de la vida. Y allá dice que el árbol de la vida que da fruto cada mes y sus hojas servirán para la sanidad de las naciones. O sea que el árbol de la vida sana relaciones. El árbol de la vida trae sanidad, trae bienestar, trae salud. El árbol de la ciencia del bien y del mal en Apocalipsis ya no existe, ha sido eliminado. ¿Por qué? Porque Dios en el reino de Dios ya no se basará sobre el fundamento de la diferencia entre el bien y el mal, porque eso ha sido resuelto en Cristo. Eso no quiere decir que ya no existe el bien y el mal para nosotros hoy, sí existe, pero Dios no quería de que la vida del cristiano surgiera del conocimiento de la diferencia entre bien y mal. Y por eso Dios no quiso que el hombre llegara a tener este conocimiento. Porque ¿qué produce el comer del árbol del bien y del mal? Produce ganadores y perdedores. Produce unos que están en lo correcto y otros que están incorrectos. Si nuestras relaciones humanas se basaran únicamente en este árbol de la diferencia entre bien y el mal, nuestras relaciones serían imposibles, porque nosotros todos cometemos errores y estamos mal. Y si el otro dice, bueno, estás mal y con eso termino mi relación, ninguna relación, por ejemplo el matrimonio, o la relación entre hijos y padres no podría funcionar, porque si la base de evaluación solamente es bien y mal, correcto, incorrecto, falso, verdadero, mentira, verdad, entonces tenemos tenemos dos campamentos quienes no se pueden relacionar, porque la vida humana incluso la relación con Dios, si solamente se basa en la evaluación, eso es correcto, eso es incorrecto, eso no es una relación que tiene futuro, no es una relación que pueda funcionar. Por eso, al final de la revelación de Dios en la Biblia, el árbol de la ciencia del bien y del mal está eliminado, porque ha sido prácticamente consumido por el árbol de la vida. El árbol de la vida es el árbol del amor. El amor cubre muchas faltas. Si Dios hubiera insistido a tener la razón en Génesis, entonces esto hubiera significado el fin de la humanidad, porque la humanidad pecó, comió de este árbol y Dios dijo, bueno, la sentencia es la muerte. Pero Dios entendió, si yo nada más me quedo a este nivel de evaluación, hicieron el mal, juicio. Entonces, pero Dios no solamente es verdad, sino que Dios también es amor y misericordia. Esa fue nuestra salvación. Y si Dios fue capaz de no insistir en tener la razón y proceder al juicio justo, ¿por qué nosotros no lo hacemos de la misma manera? Pero nosotros los cristianos peleamos por cosas doctrinales, peleamos por tipos y formas de culto, peleamos por un montón de cosas que son, en fin de cuentas, son una lucha, son un comer y comer y comer y saciarse del árbol de la ciencia del bien y del mal, y no llegamos a realmente vivir en la dimensión del árbol de la vida, porque la vida es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, el engaño que podemos sufrir nosotros los cristianos puede basarse en la pregunta de qué árbol estás comiendo. Estás llenándote del árbol de la vida que produce vida, y la vida es amor, y el amor también está dispuesto a perdonar y a aceptar otro punto de vista que no te guste a ti.
¿O estamos nada más comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal y dividimos todo lo que hacemos en eso es correcto, eso es incorrecto, eso es bueno, eso es malo? Eso no es vida, eso no produce relaciones, eso no produce relaciones fuertes, eso no produce nada de lo que Dios ha soñado, y por eso Dios no quería que el hombre conociera esta diferencia, pero hoy, incluso en las iglesias, incluso en mi vida, muchas veces detectamos de que la discusión se trata en primer lugar sobre eso es correcto, eso es incorrecto, eso es permitido, eso es prohibido. Vivimos en el árbol de la ciencia del bien y del mal y se nos olvida de que la meta es comer del árbol de la vida. Y el árbol de la vida produce vida, el árbol de la vida produce relaciones fuertes, produce misericordia, produce perdón, produce comprensión, produce humildad, produce todo lo que realmente hace la vida y la relación, tanto entre nosotros como con Dios, una vida digna, fructífera y realmente satisfactoria para vivir. Entonces, nos hemos desviado en el sentido de que la base de nuestra vida es solo la evaluación entre el bien y el mal, o estamos haciendo la pregunta, ¿estoy haciendo lo que estoy haciendo por amor? ¿El amor es el amor el que me impulsa o es el tener la razón? ¿Es el amor el cual me motiva o es el tratar de ganar la razón y sentirme superior porque yo tengo la razón y el otro no? Allá es un desvío del camino profundo que cada quien tenemos que chequear nuestro corazón si estamos desviados, engañados por perseguir la filosofía y la dimensión del árbol de la ciencia del bien y del mal y no comer del árbol de la vida, que es la meta de Dios. Porque como ya dije, en Apocalipsis 22, el árbol de la vida es el árbol que permanece y es el árbol que produce por su fruto sanidad a las naciones. Ese es el árbol que produce relaciones fuertes entre humanos y también hacia Dios. Que Dios nos siga ayudando a entender cada día mejor su palabra. Amén.